Entonces vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo les fue con sus compromisos de la semana? ¿Sí pudieron ir haciendo uno cada día? No todos, algunos. Algunos. Vamos paso a paso y estamos haciendo nuestros compromisos para ir adornando nuestra corona. Entonces, Yola nos está preparando Son unas nuestras estrellas para adornar la corona con nuestros compromisos. Entonces, poco a poco, ahí vamos. Ya empezamos con algunos, nos faltan otros. Va, pero sí, ¿han tenido alguna dificultad? No hemos tenido dificultad. Ahí va. Ah, qué bueno. Gloria a Dios, porque luego la perseverancia es difícil, ¿no? Mantenerse ahí siendo fiel. Entonces, gloria a Dios. Va, vamos, muy bien. ¿Ustedes, familia González, cómo van? Pusimos la corona y nos encontramos con los compromisos que habíamos hecho y yo creo que nos falta volver a leerlos para ver si realmente se cumplieron, porque tenemos los del año pasado, sí. Va, entonces hay que actualizarlos. Va, muy bien, sale. Bueno, pues hoy, digamos, vamos a ver la sesión que corresponde a Navidad. Este es el segundo domingo de Adviento. Entonces, como ustedes se acuerdan, el Adviento es este tiempo de preparación para esperar a Jesús, que viene, primero en la primera parte del Adviento es Jesús que viene y con toda su gloria, y luego ya en esta segunda parte nos preparamos para recibirlo a Dios que se hace hombre. Entonces vamos a ir pues haciendo un poquito más de reflexión en algunas lecturas. Hoy la primera lectura estaba increíble, ¿no? ¿No les pareció increíble? I'm saying so precious. Bueno, ya, perdón. El camino. Está padrísimo porque entonces mira, así, tienes el camino así, ¿no? Y viene acompañándote de un lado la justicia y del otro lado la misericordia. Es como wow, ¿no? Que te vienen así acompañando. La justicia por un lado es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces ya, digamos, tu límite no te pasas para allá, ¿no? Te quedas siempre haciendo la voluntad de Dios. Y del otro lado tienes la misericordia, ¿no? Entonces es como lo más maravilloso, ese es el mejor camino. Está muy linda, ¿no? Baruch, bueno, este fue un breviario. Vamos. Entonces, ¿les gusta leer a ustedes o prefieren que yo la lea? Sí, vamos a leerla nosotros. Va, entonces les toca a ustedes, va. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Muy bien, entonces nos dice Mateo que la generación de Jesucristo fue de esta manera. Entonces es muy importante esto porque es Dios que se hace hombre. Entonces lo que vamos a ver es que llega Jesús en un momento determinado y a una familia determinada. ¿Su madre cómo se llama? María. María. Entonces estaba desposada con José. ¿Ustedes se acuerdan qué significa estar desposada? ¿Prometida? Ajá, exactamente. Pero entonces allá lo que se usa es que cuando ya la mujer está desposada, pues ya pueden empezar a tener relaciones. Y entonces, por eso dice, antes de empezar a estar juntos ellos, entonces nos va a decir, no, pues entonces el papá no era José. Se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es su papá? Dios. Ajá, exactamente. Entonces tenemos de un lado a la Virgen María y del otro lado a Dios, ¿no? Al Espíritu Santo. Majo, ¿tú quieres leer? Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así A ver, entonces, ¿sí? ¿Me das chance tantito ahí? Entonces, José era un hombre justo. ¿Qué significa justo? Voluntad de Dios. Exacto, que hace la voluntad de Dios. Entonces, él no quiere ponerla en evidencia. ¿Qué pasa si él la pone en evidencia? ¿Qué significa ponerla en evidencia? La acusa. Ajá, decirles a los demás que ella está embarazada y que él no es el papá. ¿Y qué pasaba cuando una mujer estaba en esa situación? La apedreaban. Ajá, la apedreaban. O sea que era ponerla
no solo en evidencia, sino pues, o sea, la mataría, ¿no? Entonces, para no hacer eso, resuelve repudiarla en secreto. ¿Qué significa? No decirlo, nada más. No, es más que eso. Repudiarla significa que la va a dejar, pero en secreto. Entonces, para poderla dejar, él es el que se va a ir. Entonces, él va a dejar su lugar de vive, su trabajo, todo, y se va a ir. Y el que va a quedar mal, pues va a ser él, ¿no? Él es el que, digamos, va a asumir la culpa, ¿no? Es como, ay, pobre mujer, ¿no? Porque en lugar de que su marido le respondiera, pues este ya se fue, ¿no? Entonces el que queda mal es José. A ver, entonces vamos a pensar en las veces en las que estamos dispuestos a hacer eso cuando recibimos una ofensa. O sea, imagínense, José quería mucho a la Virgen. Sí. Y entonces, cuando él se entera que está embarazada, todavía no sabe que es por obra del Espíritu Santo. Entonces, su primer pensamiento es no vengarse de ella, ni siquiera exigir esa justicia de, sí, ahora sí me las va a pagar y entonces que la maten, sino al contrario, es decir, bueno, yo asumo la culpa y que ella se salve y yo me quedo con mi mala, o sea, voy a asumir esa mala reputación y me voy a perder todas las cosas. Como, a ver, si nos pudiéramos poner en el corazón de José, ¿qué creen que está sintiendo? ¿Por qué está tomando esas decisiones? Pues esa decisión la toma por el gran amor que tiene hacia María. Ajá, entonces, fíjense cómo antes de la justicia, entre comillas, ¿no? De darle a cada quien lo que le corresponde, esa justicia como del mundo, ¿no? Que pague, él está dispuesto a amar por encima de eso, ¿no? Esa es como la misericordia. O sea, primero pongo el amor por encima de la basura, ¿no? Por encima del error, por encima de lo feo. Aunque no pasó nada malo, o sea, María no le ha sido infiel ni nada, ¿no? No ha pasado eso. Pero él, por la manera y por la información que tiene, pues podría estar pensando en que sí. Entonces, fíjense cómo para preparar nuestro corazón para recibir a Jesús, necesitamos poner el amor por encima de la justicia del mundo. ¿Están ustedes dispuestos? Sí. Sí, estamos dispuestos. Va, eso no está fácil, ¿eh? Cuando alguien les cometa alguna injusticia, así de verdad, ¿eh? O sea, porque esto no es que José se lo imaginara, o sea, realmente la Virgen está embarazada, ¿no? Entonces, cuando alguien te comete una injusticia, tú estar dispuesto a, antes que otra cosa, perdonar, antes que otra cosa, poner el amor. Entonces, si se fijan, lo que está muriendo, pero muchísimo aquí, es nuestro propio orgullo, ¿no? O sea, es esa manera en la que decimos, bueno, yo escojo la parte más difícil, ¿no? Yo escojo hacer siempre lo que cueste más trabajo. En lugar de escoger lo que sea más fácil y dejarles a los demás lo difícil, yo escojo tomar siempre el papel más humilde, el papel más denigrante, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en un grupo y vamos a tener que definir actividades, o bueno, en su familia, ¿no? Entonces uno, pues no sé, no sé por decir, ¿no? Que lo más feo es lavar los baños. Entonces yo empiezo diciendo, yo quiero lavar los baños, ¿no? En lugar de decir, ay, no, pues que los lave mi esposo, ¿no? O sea, qué flojera. Entonces yo asumo esa actitud de que no sea yo primero. Va, entonces piensen en alguna situación en la que ustedes puedan, así ya de inmediato, decir, bueno, yo me puedo anticipar, ¿no? Por ejemplo, si alguien habló mal de mí, si alguien me dijo algo feo, yo perdono antes de cualquier cosa, antes incluso de que la otra persona venga y me pida perdón. A ver, ¿por qué hacemos esto? ¿Porque queremos humillarnos? ¿Porque queremos ser serviles? ¿O porque queremos ser felices y poder encontrarnos a Jesús, que está lleno de amor? Queremos estar en la gloria de Dios. Ajá, entonces tenemos que empezar a hablar como el mismo lenguaje y aprender de los que saben, ¿no? Entonces, si nos están diciendo que José es un hombre justo, queremos copiarle a él, ¿va? Entonces, por eso queremos dar este paso adicional. Yo sé que no está fácil, pero ya llevamos algunos años juntos, entonces hay que echarle ganas, ¿va? Ahora, ¿le sigues, Majo, porfis? Sí. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. Va, entonces fíjense, él así lo tiene planeado, sin embargo, está abierto a escuchar la voz de Dios. Entonces aquí otra vez nos preguntamos, ¿qué tanto yo estoy abierto a escuchar la voz de Dios?
¿O qué tanto cuando yo ya tengo un plan y digo, bueno, esto es lo que tengo que hacer, esta es la mejor manera de salvar a María? Entonces ya, esto, ¡pum! Y ya no estoy dispuesto a cambiar porque esa es ya así como la voluntad de Dios y no hay otra, ¿no? Entonces aquí está muy grueso porque aun cuando Él es bueno, cuando pone el amor por encima, de todos modos, aún y eso, está abierto a escuchar la voz del Señor que le va a hablar. Y eso a veces es súper difícil porque cuando nosotros creemos que ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, entonces ya, o sea, es como voy por este camino y ya no me muevo, ¿no? Y luego a veces ahí cometemos muchos errores porque no siempre, a ver, les pongo un ejemplo, un señor que tiene el don de curar enfermos, ¿no? Y entonces él va por ese camino así ya como burrito, ¿no? O sea, así, ¿no? Para adelante, para adelante. Y entonces empieza a ser famoso, empieza a haber filas, ¿no? Para verlo, hasta le piden su autógrafo, tomarse fotos, y entonces él empieza a cobrar, y todo él cree que es la voluntad de Dios. ¿En dónde ustedes creen que ya no fue la voluntad de Dios? ¿O creen que sí sigue siendo la voluntad de Dios? Cuando empezó a cobrar y se volvió famosa. Ajá, porque ¿en dónde puso sus ojos? En sí mismo. Sí. Ajá, en el dinero y en él mismo. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Y cuando hablas con ese señor, él te está diciendo, no es cierto, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Y de verdad, bueno, según esto, o por lo menos así lo expresa, él lo cree, ¿no? Entonces, por eso hay que tener siempre discernimiento y mantenernos en oración, pero con un corazón abierto para que el Señor nos pueda decir en cualquier momento, ya, alto, ¿no? Regresa así como le dice el Apocalipsis, ¿no? A la iglesia. Le dice, regresa a tu primer amor, ¿no? O sea, ese amor encendido que tenías cuando me conociste, ¿no? O sea, hay que regresar allí siempre, ¿no? A mantenernos fieles a Dios, ¿no? No a nosotros, sino a Dios. Entonces, hay que tener como un orgullómetro, ¿va? En la medida en la que empieza a subir mi orgullo, en la medida en la que empiezo a verme a mí, que algo nos suene ahí, que haga ti, no, o sea, ya se te está subiendo el orgullo, ¿no? Entonces, en cuanto me empiezo a ver a mí mismo, algo me tiene que avisar que o sea, mal, ¿no? Vamos mal, ¿ok? Va. ¿Puedes leer, Marce? José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, fíjense, le dice José, hijo de David, esto es, o sea, te ubico perfecto, José, ¿no? Sé quién eres, y además eres de la familia de David. Entonces, ¿se acuerdan ustedes del cubo? ¿Del tronco de Jesé? Sí. Un retoño brotará. Del tronco de Jesé, un retoño brotará. Y entonces, ese tronco de Jesé es justamente la familia, o sea, el árbol genealógico de David. Entonces, cuando dice José, hijo de David, está ubicando a José en la familia de David. Acuérdense, ¿quién va a salir? Un vástago, ¿se acuerdan? Saldrá de ahí. ¿Y quién va a ser? Jesús. Ajá, el Mesías. Gracias, esposo. Entonces, dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Dios, ¿no? Entonces, cuando el ángel le dice a José que él es del tronco de Jesé, de David, lo que le está diciendo es, ya de entrada, a ver, ubícate, porque de ti va, ¿no? De tu linaje va a nacer el Mesías. Entonces le está dando una pista ahí. Aunque para nosotros es medio extraño, para José es ahora sí que la mejor pista, ¿ok? Luego le dice, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y entonces, si se fijan en esta profecía, justo, reposará sobre él el Espíritu de Dios. Entonces, tal cual, es como si le estuviera volviendo a decir, ¿recuerdas la profecía? De quien está embarazada no es de otro hombre, es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús,
¿Se acuerdan qué significa Jesús? Dios salva. Exacto, y entonces dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? Pueblo, salvar a su pueblo. Ajá, salvarnos de los pecados, ¿va? Ahora, ¿quién quiere leer? A ver. Todo esto sucedió para que se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta. Entonces, si se fijan, José es un hombre justo que conoce muy bien la palabra de Dios. Entonces, ahora nos va a decir cuál es la profecía. Susana, ¿les? Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ajá, entonces ahora es esta porra de acá. Está embarazada una joven, ¿se acuerdan? He aquí que una joven está embarazada y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y entonces, ¿qué significa Manuel? Dios con Dios con nosotros. nosotros. Ajá, aquí está la porra. Está embarazada una joven, su bebé se llama Emmanuel. Es Dios con nosotros, el más grande, él. Y luego, ¿puedes leer, Gaby? Sí. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces despierta José del sueño y hace todo como el ángel del Señor le ha mandado. Entonces, eso es muy difícil. Para muchas personas, normalmente, aunque les queda claro que esa es la voluntad de Dios, mucha gente no la hace. ¿Qué hace José? Tal cual lo que el ángel le ha mandado. Y toma consigo a su mujer, o sea, la lleva a su casa y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, o sea, no tuvo relaciones con ella, y le pone por nombre Jesús. ¿Por qué le pone por nombre Jesús? Porque así lo dijo el ángel. Exacto, o sea, tal cual hace lo que el ángel le dice. ¿A quién le tocaba darle el nombre al bebé? En esa época, ¿quién era quien le ponía el nombre? ¿Mi papá? Ajá, el papá. Entonces, él como papá está asumiendo que quién es el papá con mayúscula. Dios. Ajá, y entonces Dios ya le puso el nombre. ¿Cuál fue el nombre? Jesús. Ajá, entonces a José, ¿qué le toca hacer? Ponerle el nombre. Que Dios le dio. Le dio. Ajá, entonces en esta palabra tan simple nos está diciendo que José se asume como el papá con minúscula, porque sabe que el papá con mayúscula es Dios. ¿Y qué tan fácil es para nosotros? Imagínense que ustedes sean el papá, o a ver ustedes papás, ¿qué tan fácil es para ustedes ser los papás con minúscula y dejar que Dios sea el papá con mayúscula? Pues al principio es difícil, pero cuando sabes que Dios tiene un proyecto muy grande, muy importante y pues ya se vuelve algo sencillo y aceptas la voluntad de Dios. ¿Y cuándo hay que aceptarla? Siempre. Ah, entonces hay que mantenernos ahí, ¿no? Siendo esos discípulos de Jesús que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a tomar la cruz, ¿no? Para podernos mantener así fieles, ¿va? Sale. Oscar, ¿nos puedes leer? Sí, Mateo 13, versículos 3 al 8. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. A ver, ¿esto qué tiene que ver con lo que acabamos de ver? ¿Una idea? Esta es la parábola del sembrador. Esta la va a explicar Jesús y él es el quien nos la da. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan la vez pasada? Estuvimos viendo que la palabra es la que se hace carne y lo vamos a ver en un momentito también. Entonces, lo que queremos es ver cómo José escucha la palabra y la pone en práctica. Él hace exactamente lo que Dios le pide. ¿Y cuál es el papel que necesitamos nosotros desempeñar? A partir de este momento queremos ser como José, el hombre justo, pero vamos a dar un paso más. Entonces queremos hacer vida su palabra, queremos acogerla en su corazón. Y entonces por eso vamos a aprender un poco de la parábola del sembrador, porque justamente la semilla
es la palabra de Dios. Entonces aquí Jesús nos va a explicar cuáles son las diferentes maneras en las que podemos recibir la palabra de Dios. Entonces, sale el sembrador a sembrar y unas semillas pues pueden caer a lo largo del camino, vienen las aves y se las comen. ¿Ustedes creen que esas semillas van a dar fruto? No. No. Luego, ¿yo lo puedes leer? Otras cayeron en un pedregal donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra, pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Exacto. Entonces, ¿qué es un pedregal? Las piedras. Ajá, exacto. Entonces, las piedras, pues evidentemente no tienen mucho, o sea, no tienen la tierra para darles los nutrientes. Entonces, van a brotar las plantitas enseguida, pero como no van a tener tierra suficiente, las raíces, ¿cómo van a quedar? Cortitas. Cortitas. Entonces, las plantitas van a estar chiquitas. Eso significa se agostar. Entonces, sale el sol y se van a secar. Tan, tan. O sea, ¿que dieron fruto? No, tampoco. Tampoco. Entonces ya llevamos las que cayeron en el camino, que se las comen los pájaros, y las que cayeron en el pedregal. ¿Les mejor? Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60, otras 30. Entonces aquí tenemos otros dos escenarios, ¿no? ¿Saben qué son los abrojos? No. Bueno, pues son otras plantas que ahogan a las chiquitas, ¿no? Como la hierba, así que es mala o que no da ningún fruto, pero estorba. Entonces, no sé si ustedes han sembrado alguna cosa en una maceta y entonces junto con su plantita pues le salen ahí unas hierbitas. Entonces resulta que estas hierbitas pues son más grandes que la semilla que cayó originalmente y entonces van a ahogar a la chiquita. ¿Esa va a poder dar fruto? No. No. Entonces no queremos ni las del camino, ni las del pedregal, ni las de los abrojos. Otras cayeron en tierra buena, entonces ¿cuál queremos ser? La de la tierra buena. Exacto. Y dieron fruto. Entonces sí, queremos ser la tierra buena que da fruto. ¿Y qué fruto puede dar? Entonces nos dice Jesús, unas 100, otras 60 y otras 30. ¿De qué depende esa cantidad de fruto que podemos dar? ¿Del amor de Dios? Pues sí, o de la respuesta que le demos. ¿Ustedes qué creen? De nuestras acciones. De nuestra respuesta. Ajá, entonces podemos darle poquito, le podemos dar mediano o le podemos dar todo. Yo los invito a que le den todo, ¿va? Porque es mejor darlo todo. Estamos más cerca de Dios. Ajá, hay veces cosas increíbles. Pero bueno, no lo hagan por conveniencia, háganlo por amor, ¿va? Entonces, cuando nosotros vamos pudiendo dar este fruto, ¿qué significa dar fruto? O sea, si fuéramos una planta, bueno, por ejemplo, un árbol de manzanas, ¿qué esperan de nosotros? Exacto. Si fuéramos un árbol de mangos. Mango. Exacto. Si somos hijos de Dios. Ser como mí. Exacto. Es obvio, ¿no? Entonces, lo que queremos es, fíjense qué palabra hemos recibido. ¿Cuál es esa semilla? El amor de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer en nosotros? ¿Cuál es ese fruto? Cambiar nuestra vida para ser. Ajá, pero que así como el árbol de mangos da mangos, entonces la palabra de Dios da obras de Dios. Ajá, nosotros deberíamos de estar pudiendo decir y hacer lo mismo que Dios, ¿no? Sí. Entonces ahora Jesús nos va a explicar la parábola. ¿Nos lees, Marcel? Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Ajá, entonces, la primera es
¿se acuerdan? La primera opción que teníamos era estar sembrado a lo largo del camino y vienen los pájaros, ¿no? Y se las comen. Las primeras son las que oyen la palabra, pero no la comprenden. ¿A ustedes les ha pasado que oyen algo y no lo entienden? Sí. Y entonces rápidamente se nos olvida. Aquí es la palabra que no comprendemos, entonces viene el maligno y nos arrebata lo sembrado en nuestro corazón. Entonces inmediatamente, así casi que llega, como dicen por ahí, llega por aquí y se sale por acá, ¿no? O sea, no tuvo ningún efecto. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tenemos que hacer para que la palabra sí se quede en nuestro corazón? Tenerlo abierto, estar abiertos a escuchar. Ajá, pero hay una palabra, solo una palabra. Fíjense, sucede a todo el que oye la palabra del reino de Dios y no la comprende. Entonces, ¿con qué palabra nos quedamos? Comprender. Ajá, entonces, ¿qué necesitamos? Comprender. Ajá, ok, entonces, acuérdense, comprender. Entonces, si pueden hacer un papelito que diga comprender y del otro lado le van a poner no comprende, ¿va? Luego, la siguiente pista. Javier, ¿nos la lees? El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante y cuando se presenta una tribulación o persecución por la causa de la palabra, sucumba enseguida. Ay, tiene un error, perdón, sucumbe. Exacto, entonces aquí estamos en el pedregal, acuérdense que es cuando no tiene suficiente raíz. Y entonces, ¿cuál sería aquí la palabra clave? Inconstante. Exacto, entonces nosotros ¿qué queremos ser? ¿Inconstantes o constantes? Constante. Constantes. Entonces dice Jesús, el que es inconstante cuando se le presenta una tribulación, o sea, un problema, algo así que le saca de quicio o de su plan original, o viene una persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida, o sea, cae enseguida, se echa para atrás, dice que no. Entonces vamos a hacer otro papelito que diga constante, inconstante. ¿En qué momentos hay que ser constantes? Pues en todo, pero sobre todo en los momentos de problemas, de tribulación, ¿no? Así de cuando te sientes mal, cuando estás angustiado, cuando te sientes deprimido, cuando estás triste, cuando lo que sea. Ajá. ¿Sí reconocen ustedes cuáles son sus momentos de tribulación? Sí. Sí, sí, los ubicamos. Va, ¿y reconocen los momentos de persecución? Son a causa de la palabra, ¿eh? No es porque te van a ir a asaltar. Sí. Entonces, por ejemplo, es cuando te dicen, ay, sí, tú que siempre vas al catecismo los domingos, que no tienes nada mejor que hacer, por ejemplo. O cuando te dicen, oye, pero pues tú podrías, ¿no? Y entonces que te quieren cambiar tu estructura para volverte a llevar a los criterios del mundo, ¿no? No sé, ¿no? Podrían ser sus abuelitas, ¿no? O sus amigas de la escuela, o algunos maestros, no sé, hay muchas personas que podrían llegar a querer decirte, oye, no, regresa, ¿no? Y entonces quieren como así señalarte, decirte que cambies, ¿va? Susana, ¿nos lees? El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Entonces, el que fue sembrado entre los abrojos, ¿se acuerdan que son estas plantas que ahogan? Es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas. Entonces, ¿en dónde están puestos tus ojos? En lugar de ponerlos en Jesús o en su palabra, los vuelves a poner en las preocupaciones y en las riquezas. ¿Cuál sería la palabra que nos quedamos? Preocupaciones. Entonces, en lugar de tener nuestros ojos en las preocupaciones y la seducción de la riqueza, ¿en dónde deberíamos de tenerlos? En Dios. Ajá, entonces van a dibujar de un lado, ¿se acuerdan que estuvimos con nuestros lentes de Jesús buscando ver a Jesús en los demás? Entonces vamos a dibujar de un lado unos lentes de Jesús y del otro lado vamos a poner las preocupaciones y las riquezas. Entonces imagínense que esta es nuestra tierra y aquí viene Jesús echando sus semillas, ¿va? Y entonces tenemos tres posibilidades. ¿Comprender o no comprender? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Comprender o no comprender? Comprender. Va. Luego, ser inconstante o constante. Ser Constante. Constante.
constante o inconstante, perdón. Y luego tener los lentes de Jesús. O las preocupaciones por las cosas de este mundo y el dinero. Los lentes en Jesús. Lentes de Jesús. Va. Entonces ustedes también tienen sus papelitos ahí, ¿no? Vayan poniendo así. Y cada que ponen un papelito tienen que hacer como un compromiso, ¿no? De que quieren de verdad hacer esas tres cosas. O sea, comprender, ser constantes y mantener sus ojos en Jesús. Y pues, si no tienen un muñequito que los represente, entonces pueden hacerlo así con sus dedos, así. ¿Va? ¿A dónde creen que nos lleva esta escalera? A Jesús. A la presencia de Dios. Ajá, exacto. Entonces lo que vamos a ver es el fruto que nos quiere dar Jesús. Gaby, ¿nos lees? Sí. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce. Uno 100, otro 60, otro 30. Entonces queremos comprender la palabra de Dios, queremos poder dar ese fruto. Entonces la idea aquí es, ¿cómo le hago para poder comprender la palabra de Dios? ¿Qué necesito para poderla comprender? Ayuda del Espíritu Santo. Ajá, ¿y qué más? Estar abiertos al amor de Dios. Ajá, entonces las dos cosas son súper importantes y una tercera. Escuchar la palabra de Dios, porque si ni siquiera la escucho, pues menos la voy a poder comprender, ¿va? Ahora fíjense lo que va a suceder. Dice, Oscar, ¿nos la puedes leer? Sí. Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿en quién se va a hacer la palabra carne? ¿En dónde va a poner su morada? Jesús, bueno, es entre nosotros. Ajá, pero fíjense en quién va a ser la que va a caminar por esta escalera, va a comprender la palabra, va a ser constante, va a tener sus ojos fijos en Jesús y va a permitir que Jesús se haga presente en ella. ¿Quién? Yo. Nosotros. Ajá, primero ¿quién fue? Jesús. Primero Jesús. Pero ¿quién es esta mujer? Ay, María. María. Entonces la Virgen María es la primera en que está dispuesta a comprender, a ser constante, a mantener sus ojos fijos en Jesús, y entonces en ella se va a hacer carne, ¿no? Es tal cual, así, la palabra se va a hacer carne en ella. Y entonces nos dice aquí, y la palabra se hizo carne, puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Ahí dice, ¿qué es la gloria? Como lo más grande, lo máximo. Se refiere también al poder de Dios. Y entonces esto es así como wow, ¿no? O sea, Dios, estamos acostumbrados a que manifieste su poder como así, rayos y cosas así, wow, ¿no? Aquí, ¿cómo manifiesta su poder? Con amor. Ajá, poniendo su morada entre nosotros. O sea, es como venirnos a cambiar así todo el esquema, ¿no? En lugar así de echar rayos y venir fulminando a todos, aquí lo que hace es venir a hacerse hombre como nosotros. Y entonces nosotros podemos contemplar su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. O sea, vamos a poder entonces, a través de Jesús, ver a Dios y poder ver todas las cosas o los regalos, ¿no? La gracia que Dios nos da. ¿Léeselo? Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Ajá, entonces las palabras que nosotros recibimos de Dios no son como cualquier otra palabra, sino son espíritu y vida. ¿Qué significa eso? Que viven en nuestras acciones o sí tienen vida en lo que hacemos, lo que vivimos. Ajá, por un lado, pero que sean en ellas mismas, en sí mismas, espíritu y vida. O sea, las palabras de Dios se diferencian de las de nosotros porque no son dabar. Esa palabra significa que es
palabra y obra, literal. O sea, por eso le pusimos palabra y obra. Palabra y obra, o sea, son las palabras y las obras, o la palabra que se hace acción, la palabra que se convierte en obra. Entonces, las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. O sea, la palabra actúa, la palabra tiene un efecto. Si se acuerdan en el Génesis, por las palabras de Dios se hacen las cosas, ¿no? O sea, Dios dijo que y se hace todo, ¿no? Se hace la luz y se hace así, todo. Entonces, en cuanto Dios las pronuncia, en ese momento tienen efecto, hacen algo. Las palabras que les he dicho, dice Jesús, son espíritu y son vida. ¿Qué significa? Que son Jesús mismo vivo con nosotros. Ajá, ¿y qué efecto van a tener en nosotros? Que nosotros vamos a poder ser más parecidos a Jesús. Ajá, ¿y qué más? ¿Un poquito más que parecido? Como él. Como él. Ajá, tal cual. Entonces, fíjense lo que dice a continuación. ¿Les Majo? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, sabiendo que tiene, ¿no? Que es este espíritu y vida, entonces no regresa a Dios sin haber hecho la voluntad de Dios. O sea, no vuelve vacía, sino vuelve con esa acción junto con ella, ¿ok? ¿Por qué? Porque pudo hacer su voluntad y puede cumplir el encargo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo ahorita Dios a nosotros? Que hagamos su voluntad. Ajá, que recibamos su palabra y hagamos su voluntad. ¿Va? ¿Les, Merced? Dice Jesús, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, cuando nosotros decimos que de veras amamos a Jesús, es porque guardamos su palabra. ¿En dónde la guardamos? ¿En un cajón? En nuestra propia vida. Ajá, en nuestro corazón. Entonces, ¿desde dónde sale la palabra? Es el corazón mismo. Ajá, o sea, de mi deseo de quererla hacer. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan de esta porra? De una nueva alianza pactaré, en su corazón la escribiré, pondré mi ley en su interior y yo seré siempre su Dios. Entonces, este deseo de que la palabra esté en mi corazón para que desde allí yo tenga ganas de hacerla, ¿no? Es lo mismo. O sea, si de veras me amas, dice Jesús, entonces vas a guardar mi palabra en tu corazón. Y entonces desde ahí, desde el deseo, desde la voluntad, vas a querer hacerla, ¿no? O sea, con tu voluntad vas a querer hacer la voluntad de mi Padre. Y entonces mi Padre te amará y vendremos a ti y haremos en ti nuestra morada. ¿Qué significa que Jesús y el Padre hagan su morada en nosotros? Que seamos parte de ese amor entre ellos. Ajá, pero a ver, ¿cómo lo podemos decir así en palabras de todos los días? O sea, ¿cómo se va a traducir en mí cada día, cada rato, que el Padre y Jesús han hecho su morada en mí? O sea, ¿cómo los demás o yo mismo puedo notar que el Padre y Jesús han hecho su morada en mí? Pues que nuestro corazón se va a convertir en una casa donde va a vivir el amor de Dios. Ajá, ¿y eso cómo se nota? En lo que nos vean como a Jesús, que nos puedan ver. A ver, entonces pregúntense si entre ustedes ya lo notan. No lo pongan en el micrófono, pero pues nada más ahí lo piensan, ¿no? O sea, de lo que se trata es que este camino me ayude cada día a ser no solo parecido a Jesús, sino literalmente que Él pueda poner su morada en mí. O sea, que a través de mis palabras y de mis obras se pueda manifestar la acción de Dios en el mundo, ¿no? Que a través de lo que yo le digo a los demás puedan encontrarse a Jesús. Que a través de cómo yo ayudo a los demás o hago cosas, los demás puedan encontrar a Dios en sus vidas, en las de ellos, ¿no? Entonces, fíjense cuáles deberían de ser mis actitudes para yo acercarme a ayudar al otro. Igual ahí hay que corregir algo, ¿no? En lugar de decir, a ver, así, pues igual mi actitud es de primero observar, primero escuchar y luego ya me acerco a ayudar, ¿no? Primero me pongo como en los zapatos del otro, trato de cachar su sentimiento, de ponerme en el mapa de la realidad del otro y desde allí ayudar. ¿Saben qué es ponerse en el mapa de la realidad del otro? Verlo como ellos lo ven. Ajá, pero así tan grandemente que la idea es así. O sea, no se trata de justificar lo que el otro hace, sino se trata de observarlo y hacerle las preguntas necesarias. ¿Para qué? Para que conociendo la situación que él tiene,
yo lo conozco tanto a él que entonces incluso puedo ya decir, por eso lo hace. O sea, si yo hubiera estado en esa circunstancia, entonces yo hubiera respondido así, ¿no? Eso se trata. Entonces yo empiezo a conocer cuáles son los valles y las montañas de su vida. No para decir, yo quiero ser como tú, ¿no? Ni tampoco para decir, ay, pues qué bueno que lo hiciste así. No, tampoco. Simplemente para así como entrar en su cabeza y poder decir, por eso haces las cosas. Y entonces desde allí, ¿no? Desde su montaña o desde su valle, desde su tristeza o desde su orgullo, yo poder hacer como un camino, un mapa para ir dirigiendo sus pasos para que se encuentre con Jesús. A ver, ¿qué significa eso? Imagínense ustedes que tienen a una persona que está muy deprimida junto a ustedes, ¿ok? Entonces, en su mapa de la realidad, ¿en dónde está? Así, en un mapa, así, ¿es una montaña o es una depresión? Hacia abajo. Ajá, una depresión. Entonces, yo a veces lo que hago es me acerco y le digo, ay, hombre, ya no estés triste, ya ponte feliz, ¿qué no ves que ya viene Navidad? A ver, entonces desde ahí, ¿cómo yo estoy actuando en su mapa de la realidad? O sea, esta persona está en la depresión y yo llego y me paro ¿en dónde? Arriba, la estoy viendo hacia abajo. Ajá, y entonces yo me le quedo viendo así por abajo y digo, ay, hombre, no estés triste, ya, vente, vámonos a celebrar la Navidad. ¿Cuánto le estoy ayudando? Nada. Ajá, y qué bien le estoy cayendo. Muy mal. Ajá, entonces por eso hay que tener cuidado, porque a veces creemos que estamos haciendo un bien y en realidad no, estamos disque llevando la palabra de Dios y no la estamos llevando, porque la manera en la que lo hacemos es nefasta, o sea, de verdad, dice uno, no, bueno, pero ¿cómo se te ocurrió hacerlo así, no? Bueno, entonces, aquí la idea, a ver, si estuviera esta persona en una depresión, ¿cómo le hago? Sí, obviamente no puede salir, si pudiera salir sola, pues no estaría en la depresión, o sea, ya hubiera subido ya, ¿no? Entonces, si está metida en la depresión, ¿qué necesito hacer para que logre salir? Pues meterme con ella un ratito para... Ajá, ¿y yo qué debería de traer? Me acuerdo. ¿Me acuerdo? Algo para sacarla. Algo para salir. Sí, algo más, porque si yo me la quiero echar así y yo subirme, pues igual y nos vamos a caer, ¿no? Entonces yo necesito un equipo de seguridad para que ahora sí que ninguno de los dos corramos riesgo. ¿Cuál sería mi equipo de seguridad? Pues Jesús en nuestro corazón debe ser nuestro equipo de seguridad. A ver, si yo me voy a ir bajando por la montaña, bueno, así, ¿no? ¿Han hecho rappel? ¿Han hecho rappel? No. A mí me encanta, a mi esposa no le gusta. Bueno, entonces fíjense, ustedes, digamos, están amarrados a un arnés, ¿no? Pero ¿dónde está la seguridad de esa cuerda? Arriba, está amarrada algo en un árbol o algo fijo, ¿no? Exacto, y entonces tú vas a ir brincando así por la pared, bajando, ¿ok? Así estás. ¿Pero dónde estás amarrado? Arriba, o sea, arriba, ajá. No te fuiste solo ni se te va a caer todo, ¿ok? Entonces tú estás aquí. ¿Cuál sería esta seguridad? ¿Qué es esto? ¿Qué? Dios. Espiritual. Jesús. Exacto. Entonces yo bien amarrado a Jesús voy bajando para rescatar al otro. Entonces yo le amarro la cuerda, yo me quedo abajo y lo voy a subir. ¿Qué significa eso en la vida? Ahora no espiritual, sino en la vida humana de esa persona. ¿Yo qué estoy haciendo por ella? ¿Qué le estoy diciendo? Palabra, para ayudarla con la palabra de Dios. Ajá. ¿Qué sería la cuerda? Entonces, fíjense, es lo que el Señor ha hecho en mí, es como la misericordia. O sea, yo lo que le voy a platicar es lo que Dios ha hecho en mí, y como yo también estuve en el hoyo y Él me sacó. Entonces, cuando yo le permito tomarse de la cuerda y yo le voy jalando, lo que estoy haciendo es decirle, mira, yo viví una situación parecida a la tuya, yo también me sentí en el fondo y desde el fondo el Señor me rescató. Entonces, mira, tú también podrías probar. Y entonces esa experiencia mía, en donde el primer y máximo protagonista es Jesús y no yo, o sea, no es mi telenovela, sino lo que quiero es que la otra persona tenga la experiencia de Jesús. Entonces, mira, vamos a pedirle a Jesús que te muestre su amor, que pueda sentir su misericordia, que pueda sentir su presencia, ¿no? Y entonces hacemos oración con esa persona para que de verdad pueda sentir esa presencia, esa misericordia. Y la verdad es que el Señor es increíble, ¿no? Entonces, cuando uno le puede entrar allí, puedes saber bien qué es lo que está pasando con esa persona, puedes
entrar a su depresión, ¿no? Entonces dices, híjole, tal vez tú te estés sintiendo así y así y así, y la otra persona te dice, sí, ¿cómo sabes, no? Entonces volteas porque ya como que comprendiste el mapa de la realidad, porque el Señor te permite verlo, y entonces ya desde allí puedes empezar a decirle, pues cuando yo me sentí así, pues así y así y así. Ahora, si tú nunca te has sentido así, pues puedes decirle, el Señor siempre quiere manifestarse, ¿no? En tu vida, ¿no? Entonces yo no he pasado por momentos así como estos, pero cuando me pasó algo así y ya le cuentas lo que a ti sí te pasó, pues así y así y así. Es muy malo que mientas, ¿no? Que le inventes que a ti sí te pasó cuando no te pasó. Y también es muy malo que hagas como tragedias de tus cosas que fueron pequeñas, ¿no? Porque entonces la otra persona dice, bueno, o sea, no inventes, ¿no? Y eso pues es como peor, ¿no? Entonces, nada más como tratamos de hacer cachar el sentimiento, ¿no? De yo creo que te sientes así y dejar que el otro pues ya te vaya diciendo si se siente así o no se siente así. Entonces, ya desde allí vamos a subirlo para que él pueda ver esa gloria de Dios, ¿no? O sea, pueda ver el terreno así lleno de la presencia de Dios. Y allí es cuando la persona puede encontrarse con Jesús, cuando está dispuesta a esto, a empezar a abrir su corazón para que se haga pues morada de Dios. Entonces, lo que queremos nosotros es que siempre, siempre podamos llevar la palabra de Dios a todas las personas, que en lugar de llevarnos a nosotros mismos, pues seamos capaces de eso, de llevar la palabra de Dios y que esta Navidad, pero ya de ahí para adelante, pues Jesús sea siempre en nosotros, ¿va? Bueno, pues luego estas se las voy a leer yo. Dice, en verdad les digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. ¿Qué es esto? Increíble. Está increíble. A ver, ¿por qué no vamos a ver la muerte jamás? Porque ¿quién está en nosotros? Jesús. Está Jesús. Jesús está vivo y ha resucitado y tiene una vida Eterna. eterna. Entonces, por eso no verá la muerte jamás, porque literalmente tienes ya la vida eterna. Entonces yo digo que hay que así como que asegúrense con esta, ¿no? O sea, y así directo al cielo, sin el purgatorio, o sea, nos vamos directo al cielo, no vamos a ver la muerte jamás, o sea, ¡pum! ¿No? Que el Señor nos permita de verdad, guardar su palabra para que lo que salga de nosotros sea su palabra, sea su obra, ¿no? Y sería maravilloso. Entonces, ¿queremos que Jesús nazca en un pesebre o queremos que Jesús nazca en nuestro corazón? En nuestro corazón. Ajá, y que se quede ¿cuánto tiempo? Siempre. Siempre. Ajá, entonces tengan cuidado de ese siempre, ¿no? Porque van a venir cosas pues eso, a que sean inconstantes, a que no entiendan, a que pongan sus ojos en otro lado y entonces la palabra de Dios ya no pueda quedarse en su corazón y ya no dé fruto. Entonces vamos a pedirle a la Virgen María que nos enseñe a ser como ella para poder dar ese fruto y que todos puedan ver a través de nuestras obras, de nuestras palabras y de las intenciones de nuestro corazón a Jesús mismo, ¿sale? Va, entonces vamos a hacer el compromiso de esta semana. ¿Cuál creen que sea? La palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Va, ¿están de acuerdo? Sí, sí estamos de acuerdo. Sale. Entonces, ¿cuánto tiempo lo vamos a hacer? Siempre. Yo les aconsejo que lo hagan un día cada día, ¿va? Digan, hoy, ¿sale? Hoy. ¿Y el día siguiente? Ajá, y al día siguiente otra vez dices, hoy, y así. Porque cuando haces un plan así de toda la vida, ya pues cuesta trabajo. Que cada día como que lo puedas estrenar, ¿no? Que digas, hoy, ¿no? Y cada hoy sea nuevo, ¿no? Así como que el plan nuevo de cada día sea ¿no? Hoy, ¿no? Hoy quiero hacer vida a la palabra, hoy quiero guardar la palabra en mi corazón, hoy quiero que los demás escuchen las palabras de Dios y vean a través de mis obras las obras de Dios, así, hoy, ¿va? Y cuando no lo logremos, ¿qué vamos a hacer? Tratar de volver a ser constantes. Otra vez. Ajá, pidiéndole a quién su ayuda. El Espíritu Santo. Ajá, al Espíritu Santo. Entonces aquí sí, todos los días, ¿va? O sea, sin fallar, ese sí, sin fallar. Entonces, si tú te das cuenta que no fuiste constante o que no comprendiste cuál era la voluntad de Dios, su palabra, o que otra vez regresaste a tus preocupaciones o a las riquezas o a las tribulaciones o así, ¿qué vas a hacer? Bueno, primero, ¿cómo te vas a poder dar cuenta? Porque pierdo la tranquilidad. Exacto, la paz. Aquí la paz, ¿va? Entonces pierdo la paz y se me enciende un foco, ¿no? Que me dice, uy, pero ahí está la paz, ¿va? Entonces tengo que
así literal regresar y decir, a ver, ¿en dónde la perdí? Ah, aquí la perdí. Y luego, regresar a escucharla y a ser constante. ajá, y entonces yo les pido ahí un favor grande. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no nada más a regresar a ver dónde la regué, sino a recordar, o sea, a volver a poner en el corazón. Entonces, hagan como un ensayo, como un simulacro, pero ahora pasando bien por ese momento. Entonces, por ejemplo, no sé, fuiste a algún lugar y te enojaste y dijiste cosas horribles. Entonces dices, híjole, la regué horrible, qué horror. Entonces, no nada más decir, híjole, qué horror, sino regresas a ese momento en oración y le pides al Espíritu Santo que te ayude a pasarlo bien. Entonces, vas a hacer como un ensayo, ¿no? De, cuando fulano me digo no sé qué, entonces yo le debo de contestar no sé qué, y entonces no sé cuánto, y entonces yo le digo así, y entonces no sé qué, y ya, va. Entonces, ya pase bien por el... Ajá, es como ir corrigiendo los errores. En lugar de quedar no nada más diciendo, ay, no lo hice bien, aquí la idea es ensayar como si, ¿va? Porque así la próxima vez que te pase algo parecido o lo mismo, ¿qué crees? Pues otra vez va a pasar, no vamos a quedar igual. Ajá, en cambio, si ya lo ensayé como debe de ser, entonces, ¿cómo le voy a pasar? Saber qué hacer mejor. Exacto. Entonces, la idea es que ahora sí, el Espíritu Santo le voy a dar chance, ¿no? De ir haciendo su obra en mí. ¿Sale? Y, por ejemplo, hay momentos en donde yo también puedo como prever, ¿no? O sea, de que no, o sea, esta hora, o si veo a fulano, o esta situación me saca mis casillas, ¿no? Me pongo mal, o sea, qué horror, ¿no? Entonces ahí prever y pedirle ayuda al Espíritu Santo y me estarte como más, con las antenas más prendidas, ¿no? Para hacer su voluntad y no la tuya, ¿no? Porque sabes que ahí, uy, te cuesta, te cuesta. Una palabra que se lleva. Amor. Sí, la misma. Gracias, Señor. Amor. A ver, Yelo. Amor, gracias, Señor. Amor. Gracias, Señor. Paz. Gracias, Señor. Amor. Gracias, Señor. Alegría. Gracias, Señor. Sí, es increíble. O sea, de verdad, ojalá que no sé si por Zoom se logra, pero es increíble, ¿no? O sea, la verdad, sí es lo máximo, ¿no? Así que Dios pone su morada en nosotros, es wow. Y que además ya no voy a ver la muerte jamás, wow. O sea, sí es así de no, bueno, wow, de verdad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar chance de que esta palabra caiga, ¿no? Esta semilla de esos frutos increíbles. Y la verdad es que ustedes mismos se van a ir sorprendiendo de esos frutos. Dicen, sí son de Dios, esos no son míos, no salieron de mí, ¿no? Esto viene de Dios. Y entonces verlo también es así como una retroalimentación súper padre, ¿no? Porque dices, sí se puede. Y el Señor va haciendo la obra. Entonces también eso es súper bueno. ¿Sale? Entonces nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos el domingo que entra. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.